Hola, bienvenidos y bienvenidas a este curso de armonía general. Nuestro primer encuentro, si bien ya han sido subidos al grupo donde estamos trabajando, a la plataforma donde estamos trabajando, han sido subidos algún material preliminar como para ir entrando en tema. La idea ahora es ir ahondando en cada uno de esos puntos, fundamentalmente en los conceptos básicos que tienen que ver con la concepción de la armonía en la música. Normalmente sabemos que la música está constituida por melodía, armonía y ritmo. Reconocemos los elementos identitarios de una melodía, los elementos del ritmo, y la armonía generalmente tenemos una idea vaga de respecto al significado y a la dimensión que tiene la armonía. La armonía es mucho más que el acompañamiento de una melodía. Quiero ponerles un ejemplo que me resulta realmente emblemático. Piensen en una película. Piensen que voy a establecer una comparación, una metáfora con una película. La melodía serían los actores y actrices que están llevando a cabo un relato, que están desarrollando una historia. Y la armonía sería todo el contexto, el paisaje, la iluminación, las locaciones, todo lo que constituye el soporte técnico y ambiental del discurso y del relato que van haciendo esos actores. Imagínense que si tuviéramos estrictamente los actores y no tuviéramos todo ese contexto que está sosteniendo esa imagen, sería realmente rarísimo. Imagínense una aventura en la selva con los personajes corriendo, desarrollando una historia sin poder ver la selva, sin poder ver todo el contenido que sustenta ese desarrollo de esa historia. Pues la melodía tiene su discurso, tiene su relato, de hecho hablamos de relato melódico, y también podemos hablar de relato armónico, porque la armonía puede ir creando, y de hecho va creando, toda la sensación de la dirección emotiva que debe llevar la música. En este caso, con la comparación con la película, tenemos que entender que la armonía también puede estar en algún momento sin la melodía. Simplemente puede haber un paisaje, están mostrándonos un paisaje, y los actores todavía no aparecen, ¿sí? Entonces, en ese momento, la armonía tiene una significación, tiene una dimensión realmente especial. Entonces, pensemos en los términos de la armonía como algo no solamente que sostiene una melodía, sino que le da contextualidad, que le da dimensión, que provee también un verdadero relato al desarrollo de la idea musical que queremos transmitir. Muy bien. Ahora, frente a esta gran gama de posibilidades que nos presenta la armonía, tenemos que entender que sí, la más sencilla justamente es la posibilidad de que sea el acompañamiento de una melodía. Cuando hablamos de un acompañamiento, de una melodía, cuando la armonía simplemente es el sostén, el anclaje, me gusta decirle a mí, de la melodía, hablamos de algo que se llama fondo armónico. O más precisamente, en un término ya muy generalizado, background. Background quiere decir eso, fondo, soporte, lo que sostiene. Entonces, voy a hacer un pequeño ejemplo relativo a esa situación con una melodía muy conocida. En este caso, piensen en lo que se ha vulgarizado como himno de la alegría, que en realidad es el cuarto movimiento de la Sinfonía número 9 de Beethoven, ¿sí? Himno a la alegría, le llaman. Fíjense, en este caso está presentada la melodía como absoluto protagonismo y la armonía simplemente cumple un papel de fondo, como si fuera figura fondo.
rapidísimo, la melodía y el acompañamiento. En acordes, plaqué. Bien, pero otra manera de presentar la armonía con otra significación, con otra dimensión, es lo que llamamos melodía armonizada o melodía engrosada, donde todas las voces están cumpliendo homorrítmicamente, están haciendo la misma rítmica que la melodía, pero en diferentes alturas. Se crean acordes, sobre cada nota de la melodía se crean acordes. Entonces sonaría más o menos así. Esa es entonces una manera donde la armonía ya también toma otro protagonismo, ¿sí? Ya no está solamente siendo un fondo, sino que está toda la armonía vibrando junto a la melodía. La otra manera en la que se presenta la armonía es algo que se llama contrapunto, es una técnica sumamente elaborada, que ya está de alguna manera un poco en desuso, pero que tuvo su momento de mayor expansión en el barroco. Si ustedes han estudiado historia de la música europea, pueden reconocer este tipo de texturas, donde cada melodía tiene un recorrido, una trayectoria independiente, y juntas van creando la sensación armónica. Voy a tocar un pasaje de una obra de Bach. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá en este momento hay tres voces. Una voz aguda, una voz media y el bajo. En ese caso tienen trayectorias independientes, tienen discursos independientes, pero cuando se van entrelazando, cuando se van yuxtaponiendo esas hebras, crean la sensación armónica. Muy bien. Muy bien. Otra cualidad indispensable para que tengamos en cuenta es la densidad. ¿Sí? La densidad tiene dos parámetros básicos. Un parámetro vertical, eso es cantidad de notas diferentes en un mismo acorde, y después también una densidad horizontal, que es la cantidad de acordes que yo creo en una sucesión armónica, en una frase armónica. Para que tengamos una idea un poquito más precisa, por ejemplo, los acordes mayores, ustedes ya lo conocen por el ingreso y por estudiar piano, tienen la tríada básica: fundamental, tercera, quinta. ¿Sí? En este caso el acorde mayor, fundamental, tercera mayor, quinta justa, la séptima mayor. Hasta ahí tenemos un acorde con tres notas, densidad 3, densidad 4 con la séptima. Si le agregamos una novena, hablamos de densidad 5. Y si le hablamos también de la oncena aumentada, hablamos de densidad 6. También podríamos agregar una densidad 7 con la trecena. Fíjense qué cantidad de posibilidades que tenemos. A partir de la séptima, novena, oncena y trecena se consideran extensiones del acorde. No forman parte intrínseca del acorde, sino que simplemente lo colorean, le dan tensión, le dan color, le dan magnitud.
En el acorde menor, por ejemplo, fundamental, tercera menor, quinta justa, séptima menor, novena, oncena, trecena. Ahí también estamos hablando de densidad 7. Fíjense, 7 notas diferentes sonando en un mismo acorde. Bien, ni hablar del acorde, los acordes dominantes. Los acordes dominantes donde se puede generar mucha más tensión son acordes justamente que proveen tensión. Si nosotros tenemos, por ejemplo, este acorde, ¿sí? Que es un acorde cuatrida, 1, 5, 7, 3, ¿sí? Pero yo puedo agregarle una quinta aumentada y le puedo agregar una novena bemol. Fíjense qué cantidad de acordes realmente se pueden incrementar. Se puede incrementar su tensión simplemente colocándole este tipo de extensiones. Bueno, este es un tipo de densidad. Es la densidad que yo les digo vertical. Cantidad de notas diferentes que participan de un acorde. Pero está la densidad horizontal, ¿sí? Que es la cantidad de acordes que yo coloco en una frase armónica, ¿sí? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con melodías que todo el mundo conozca, ¿sí? Ustedes conocen Jingle Bell, ¿sí? Piensen en una presentación que tenga la armonía más sencilla. Esa es la armonía más sencilla, la fórmula más sencilla en la que podríamos presentarlo, ¿sí? Hay un acorde por compás, en algunos casos hay 2 acordes por compás como mucho. Pero si yo, por ejemplo, toco o podría ser, por ejemplo, ahí estoy haciendo 2 acordes por compás. Imagínense en un compás de 2 tiempos. Sobre cada uno de los tiempos del compás hago un cambio de acorde. Ahí la densidad es la máxima densidad que se puede esperar. Con esto completaríamos un poquito lo que es esta primera parte de nuestro estudio, las generalidades de nuestro estudio sobre armonía general. Bien, importante que ustedes traten en lo posible de ir armando un cuadro de situación respecto a estas generalidades, que las tengan muy presentes porque son con las cuales, a pesar de que son tan básicas, son las cuales vamos a ir trabajando de aquí en más, este año y el año que viene. Bien, estaré muy atento a las consultas. Ya saben que a partir de la semana que viene inauguramos las sesiones de consultas. Voy a ir subiendo material periódicamente de manera que ustedes puedan ir ya armando sus propios trabajos y juntamente